Estamos grabando el webinar del sábado 12 de septiembre. Muy bien, pues vosotras diréis quién queréis empezar. Julián, ¿has podido conectar el audio? No se ve el audio de él. No se ve, no lo estoy viendo, no, seguramente no podrá conectar. Bueno, mientras tanto él conecta, ¿queréis vosotras empezar a hacer preguntas de vuestras cartas, de lo que queráis? ¿Sí? A mí me gustaría hacerte una pregunta, Juan. Sí. ¿Perdón? Sí, claro, adelante, esta es tu carta, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Fuera. Sí, esa es una pregunta como genérica. Vale, Yo adelante. casi como que sé la respuesta, pero bueno, lo pregunto igual. Si no se tiene certeza sobre una carta, cualquier cosa que podamos leer es una elucubración. Absolutamente, sí. Ya sabías la respuesta, ¿no? No, pero ponme un ejemplo, porque esto es demasiado general, ¿no? Si no tenemos certeza de una... Es decir, que no lo hemos comprobado. Claro, y es más, que la persona tiene idea de que puede ser esa la hora, pero tampoco hay certeza, la persona ya es una persona de muchos años y tiene que ver con una situación particular. Pero tenía como el 99,99% de claridad que me ibas a decir eso, pero no está de más preguntar. No, claro, es verdad. De todas maneras, a ver, esta pregunta me sugiere varias cosas, ¿no? O sea, la hora de nacimiento, mira, vamos a ver, precisamente estoy trabajando ahora en una consulta que me acaban de pasar. Una persona que le parece que tiene una hora de nacimiento, pero su madre le dice otra, y luego también tiene otra hora. Entonces, pues bueno, lo que yo hago en estos casos es trabajar sobre estas cartas. O sea, para esta persona concretamente he hecho 3 cartas y sobre cada me da unos datos, ¿no? O sea, boda, divorcio, viajes, negocios, o sea, temas básicamente de meridiano, ¿no? Entonces lo que hago en estas 3 cartas es hacer una progresión del meridiano en cada uno de estos años y ver cómo cuadra. O sea, teniendo en cuenta de cómo, perdón, teniendo en cuenta de cómo también serán horas aproximadas, lo más sensato es ver esas progresiones del meridiano, también el horizonte también lo progreso por si acaso, ¿no? Pero entonces es ver en cada una de estas 3 posibilidades, a veces me han salido más, ¿no? Pero en cada una de estas 3 posibilidades ver cómo cuadra cada una de ellas, en cuál de estas 3 cartas cuadra más. Y entonces es ir haciéndolo así, porque finalmente a la hora de nacimiento muchas veces, sobre todo gente mayor, ¿verdad? Que en su país, pues bueno, pues no sé, no hubo registros o algún tema de este estilo, ¿no? No hubo registros y entonces pues no saben la hora. Entonces yo siempre aconsejo empezar pues por aquello, ¿qué te dijo tu madre y qué se dijo en tu época las tías o las hermanas o algo así, ¿no? Investigar, porque es que sin la hora de nacimiento no... Sí, es un caso de ese estilo. Sí, además nacía como una zona muy de frontera. Bueno, en fin, como pasaban las cosas hace muchísimos años atrás. Ya. Te quería comentar que con respecto a la carta, el otro día, el alcance que nos hiciste con respecto a nuestro hijo, estuvimos haciendo memoria y esto de las 21 horas es más como 21:05, 06, así que nos cuadró mucho
em, Ajá. todo, toda la devolución que nos hiciste. La escuchamos después y fue mucho más enriquecedor que cuando te escuchamos en un primer momento, así que te quiero reiterar las gracias. Gracias. Entonces, no, yo un placer, con contrario, ¿no? Entonces lo que yo haría sería rectificar la hora, o sea, y volver a comprobar. Porque normalmente eso del rectificar la hora de nacimiento a veces es muy laborioso. Y a veces lo que pasa también es que la persona o no se acuerda o simplemente aquello no, en fin, para ella pues no supuso gran cosa, ¿no? Por eso el otro día, la semana pasada, tuve un caso en el que, bueno, por las características de la persona, pues aquello no sabía muy bien y tal. Digo, vamos a ver, vamos a escoger un- una progresión de medio cielo al sol. Medio cielo, cuadratura al sol. Esto no hay forma de escapar ahí. Es el meridiano cuadrado al sol, ¿no? O sea, además el sol es el centro, quiero decir, ahí seguro que tienes que acordarte, ¿no? Y fuimos indagando y al final, sí, hombre, claro, es verdad, ¿sabes? Oh, Dios mío, no me acordaba. O sea que es un trabajo, pero es que es absolutamente necesario, porque, no sé, el otro día una alumna mía me propuso, de una alumna de iniciación, de trabajar con cartas astrales de famosos. Porque bueno, hay alguien que lo hace, ¿no? En otra escuela, digo, mira, vamos a ver, me propuso nada más y nada menos que Van Gogh, el pintor, ¿no? Y le dije, es que para mí, en mi opinión, no me ofrece ninguna validez, porque primero yo tendré que preguntar quién ha rectificado esa carta y en función de qué, porque si no, mm, eso pasaba en los años 60 con los astrodatas, ¿no? De la AFA o de los astrodatas de Lois Rotten, todos nos metimos allí, ¿verdad? O con una hambre, ¿verdad? De personajes famosos y tal, pero mm, no sé, yo en el 2011 hice un estudio sobre la carta de Gandhi, porque, bueno, en mi familia no hemos estado nunca en la India, pero mi padre era un conferenciante sobre Gandhi, ¿no? Sobre el modelo de la no violencia, la acción desinteresada, la no violencia. Y mi padre era un personaje, estaba muy convencido de eso, ¿no? Y bueno, pues tenía muchos libros y empecé a sacar bibliografía y lo primero que hice fue ver de cartas de Gandhi qué datos habían. Y por lo menos había 7, pero no las 7:15, las 7:05, no, 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 uno a las 7, otro a las 12, otro a las 8 de la noche. Hice una presentación, una ponencia en el Congreso Internacional de Barcelona. Y claro, o sea, para mí 7 horas diferentes son 7 personas diferentes. No tiene nada que ver, son 7 personas diferentes. Sí. Entonces yo cogí pues a uno de sus biógrafos, que era amigo suyo, Romain Rolland, pero bueno, él murió bastante antes que Gandhi, y después otros biógrafos y otros, y tránsitos y progresiones, y sobre todo indagar en la historia, ¿no? Encontré unos documentos que él mismo escribió en la revista que él publicó, la revista del Voice of India, en fin, la revista del órgano del Congreso, y que él decía que había nacido a las 7:30. Entonces tomé ahí y entonces empecé a ajustar. 7:35, ¿no? Y en la ponencia yo finalmente decía que eso no es, o sea, no me ofrece todas las garantías porque no puedo hablar con él, porque ya está muerto, ¿no? O sea, para ajustar la carta hay que estar con la persona. Yo simplemente hice un ejercicio teórico porque, bueno, para demostrar que cartas de famosos, pues no. Una vez, me acuerdo, hace 3 años que me pidieron participar en un debate de estos, que ya no participo más porque no me siento cómodo, ¿no? De varios astrólogos y tal, cada uno diciendo la suya, sobre la carta de Margaret Thatcher. Y yo duré 10 minutos en el debate, porque lo primero que hice cuando me tocó preguntar, le pregunté quién ha rectificado la carta de Margaret Thatcher.
Y me respondieron, no lo sé, nadie, es la carta oficial. Pues entonces no sirve para nada. No sirve para nada, porque esta gente es obviamente a su nivel ya saben lo que es la astrología, o por lo menos ya les han informado. Y entonces, pues quiero decir, si no rectificas la carta así metiéndose a fondo, no tiene ningún interés, vamos, para mí, ¿eh? O sea, esto no. Entonces, claro, en tu caso yo lo que haría, pues volverla a calcular para este detalle de estos 5 minutos y luego volverlo a hacer, porque eso es lo que se hace, ¿no? Primero tienes como una especie de aproximación, que si son las 10, pues no, son 15. Muy bien, entonces rectificas otra vez, calculas la carta a las 15 y entonces compruebas los datos, los primeros, los datos de entrada que ya tenías y luego otros datos que te puedan venir, ¿sabes? Esta sería un poco la manera de... Tener en cuenta el nacimiento de los hijos para hacer las progresiones y aproximar la hora. Mira, las progresiones, o sea, sobre todo para una mujer, esto sí que es importante, y para un hombre también, pero más para una mujer. Diría progresiones del horizonte, del ascendente, porque el parto, como tiene todo de físico, entonces es un poco también las progresiones del ascendente, si ha sido un parto fácil, un parto difícil, en fin, con progresiones de este ascendente, qué aspectos hace, eso sí, pero o bien progresiones del regente de la casa 5, pero hay demasiado misterio ahí, ¿no? Porque depende mucho de la luna y Okay. ¿entiendes? No acabo de yo... Porque muchos me lo dan, ¿no? El nacimiento de sus hijos. Y entonces compruebo alguna cosa, no, pero lo más fácil, bueno, fácil no hay nada, ¿no? Pero lo más seguro es el movimiento del meridiano. Cambios de domicilio por parte de la cuarta y cambios de estado social. Bodas, divorcios, y luego, pues, la recepción, o sea, el título de la carrera, ¿no? Cuando le han recibido, como decís vosotros, ¿no? Los estudios, o bien que ha entrado en una buena empresa o ha cambiado de profesión. Es que esto ya es mucho más seguro, vamos, porque el tema de los hijos ya es más difícil, ¿no? Okay. Gracias, Juan. De nada, al contrario. Julián, tú querías que miráramos tu carta. Julián Wins, ahí está. Siempre y cuando puedas poner tu micrófono. A ver, te voy a poner el micrófono en abierto. Julián, ¿me oyes? Sí, sí, Vale, escucha. perfecto. Muy bien, querías mirar tu carta. Lo que no recuerdo si decías una pregunta concreta o era una pregunta así, mirar la carta en plan general. Tú No, dirás. era así como una pregunta así como de una carrera. Perdón, no te Pues, digo muy bien, Julián. ¿Puedes repetir cuál es tu pregunta, por favor? eh, eh, sería buena, ¿no? ¿Puedes hablar un poco más alto, Julián? Es que no te oigo muy bien. Sí, Sí, adelante, venga. Te eh, escucho, sí. es que, listo. Es que necesito saber. Wow. Pues, justo. Bueno, la profesión. Ah, ¿Estás hablando de profesión casa 9 Sí, sí, perdón, profesión casa 10 o carrera casa? casa no es la de la Esa profesión, profesión, no lo que puedes hacer de la carrera. durante la vida. Vale. Mira, el medio cielo está en Escorpio, con lo cual tiene que ser una profesión de un Sí, pero cierto es que carisma, una cierta... ah, ¿sí? Dime, Julián. es como que he averiguado de esos trabajos, es porque es como algo. No te escucho.
No te escucho. Pensamos, Se va la voz. Chino, pero es que Escorpio es precisamente, bueno, tu casa 10 es un Escorpio Sagitario, ¿eh? O sea, porque siempre tienes que componer la cúspide de la casa con su regente. Y el regente de Escorpio es primero Marte, porque es un gran planeta, y luego el pequeñísimo planeta que es Plutón, pero primero Marte. Con lo cual, y además este Marte hace un trino al Sol, con lo cual sería finalmente y además Marte es el regente de Aries, con lo cual es el dispositor del Sol. Tiene bastante de iniciación ese Escorpio, no es un Escorpio tan estático, intenso y así un poco complicado, sino ese Marte como que es un Marte sagitariano, tiene bastante de, bueno, de filosófico, incluso de temas de creencias, etcétera, pero sobre todo porque recibe un trino del Sol, y Sol está en Aries, y bueno, vamos, Urano está en Acuario, que también es el regente del ascendente. Entonces yo diría, pues una carrera en la cual tú puedas desarrollar temas nuevos, una apertura de caminos, porque Aries es aquel que abre puertas, ¿no? Abre caminos, ¿no? ya. Y con un contenido filosófico, porque Marte está en Sagitario, con la luna, esto hace un trino lejano, también es un gran trino, pero lejano con la luna. Pero Venus, si Venus Lunas hace un trino, eh, aquí Escorpio está, no quiero decir que esté de adorno, ¿no? Que no Sí, cuente, eso he no, visto como claro que que, cuenta. yo he visto pues, como me expreso al mundo, como ven los demás, como que no soy tan Scorpio. Claro, yo no me gusta tomarme fotos ni nada de esas vainas, ¿sí? No tiene nada que ver eso. Pero no, el Scorpion. Bueno, no, ¿el Escorpio le gusta tomarse fotos? No, pero es como que, no me gusta que me vean, la verdad. No, es que no tiene nada que ver. Mm, No, no, que no, yo va. pensaba que era por eso. No. O sea, simplemente tú tienes el medio cielo en Escorpio y ya está. Pero Ya. además ese Escorpio está regido por Marte en Sagitario. Es un Escorpio filosófico, ¿no? Un Escorpio Y, más abierto. ¿Ah? mm, Pero ya. además recibe el trino del Sol en Aries, ¿no? Es decir, es tu propio signo. Es decir, todo esto te lleva finalmente a tu propio signo solar. Y además ese medio cielo recibe un trino de Mercurio, casa 2 en Piscis, con lo cual pues hay un, Mercurio es el regente de la 5 que es tu creatividad, de la 8 que es lo que compartes con el otro, pero es un trino, por tanto este Mercurio dulcifica, Mercurio en Piscis, ¿no? Trino de Mercurio en Piscis a medio cielo dulcifica bastante. Tú que me decías que te gustaba la psicología, Sí, la psicología. ¿por qué no? Claro, Sí, y sí, sí es como que apoyada. claro. Sí, sí, pues que Ujú. es que además el mismo Escorpio es un signo de psicólogos, porque es un signo de investigación, de llegar al fondo de las cosas. Y psicología, como no llegues al fondo de las cosas, no trabajas. O sea, Mm, el trabajo personal, obviamente, eso ya lo sabe un niño de 6 años, ¿no? Un trabajo personal requiere llegar al fondo de la verdad, ¿no? Del por qué esas fijaciones, esos condicionamientos culturales, qué es lo que han hecho, y ahí está, y Escorpio llega al fondo. Entonces Sagitario le da un aire más exterior, ¿no? Sagitario es un signo externo, ¿no? O sea, es de expansión, de buscar algo fuera, ¿no? Y Y sí, además, algo que me he dado cuenta es como que esa cuadratura de Mercurio a Marte como que hace la persona más, no sé, más brusca, ¿no? Más grosera, por no, así decirlo. no, Mercurio, Pero como que lo suaviza ese Mercurio en Piscis y el Marte en Sagitario, ¿no?
Sí, o sea, no, básicamente la cuadratura de Mercurio-Marte puede darte, precipitarte en algunas conclusiones o algunos juicios por esa necesidad de encontrar una respuesta rápida, porque tienes a Mercurio en la casa 2, que es lo que necesitas, ¿no? Y Mercurio-Marte es precipitar, cuadratura, el tomar decisiones o decir algo o tomar una decisión precipitadamente, ¿no? Porque claro, Mercurio en Piscis precisamente no está en su mejor signo, sino que está en el signo opuesto, No, ¿no? sí, no, 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 la verdad no. Como que he visto, pues, todos estos años que he estado estudiando y como que a veces como que se me nublan las mentes, no encuentro palabras y no, no, Sí, tienes razón en esto, sí, claro, Mercurio no está, pero... Sí, pero Mercurio es un actor secundario en tu carta. Es un actor secundario. En tu carta ascendente Acuario, regido por Urano en Acuario. Ese es uno de los protagonistas. Dos, bueno, o dijéramos, el primero es el Sol, como tú sabes, ¿no? Es casi el 100%, ¿no? Es un 98,8% de la masa del sistema solar. Por tanto, el Sol es lo máximo. Un Sol en Aries, ¿no? O sea, en fin, el Sol en Aries se mueve por estímulos. Si no te estimulan las cosas, pues no te mueves, no, no. Y cuando has emprendido algo, porque te ah, estimula un desafío, ya. por ejemplo, porque Aries se mueve por desafíos. Cuando ya lo tienes resuelto y no supone ningún desafío, pues simplemente te aburre y ya lo Sí, dejas. la verdad es que sí. Como que, por ejemplo, estoy dibujando o estoy haciendo algo y como que, no me aburro y no lo termino de hacer, sí. Claro, esto es Aries. Sí, sí, esto es Aries, sí, sí. Igual con el amor, es como así todo extraño. Eh, Conozco a una persona y como a la otra semana ya no siento ese interés, sí. Cuestiones de No, pareja, ¿quieres decir? sí, no sé si por esa conjunción de Venus. No, conjunción Venus-Sol, Venus es el regente de la cuarta, o sea que es tu propia historia, tu propia familia, el patrón paterno que está conjunto al Sol, básicamente no tiene... No, no, pero el Sol básicamente el Sol como es regente de la casa 7 y hace un trino a la Luna cerca de la casa 7 o prácticamente ya está en la casa 7, eso no tiene que ser ningún problema. Lo que ocurre es que hay una oposición a Neptuno. O sea, tienes una oposición a Neptuno que ya está en el ascendente. O sea, básicamente, te lo voy a señalar para que lo veas. Esto probablemente, esta oposición de Neptuno sea lo que tú tratas de decir, ¿no? De que la cuestión de pareja, pues a veces pues no la ves muy clara. ¿Es eso? Sí, sí, claro. Es un poco, porque además aquí hay un doble juego, porque como Neptuno es regente de la 2 y la 2 es lo que tú necesitas, puede ser, puede pasar que tú mismo te hagas una ilusión, un espejismo de aquella persona que conoces, por Neptuno. Neptuno es el espejismo. Puede ser, Ya. pero hombre, yo estoy viendo aquí, pues está Luna ya prácticamente en casa 7, trino Venus, Venus conjunto al Sol, por tanto también es Sol-Luna. Es un trino de fuego, mira, 2, 4, 6, 7, 8 puntos en fuego. Lo tuyo es la dominante fuego, simplemente. O sea, quiero decir, y dentro de la dominante fuego, el sol está en Aries, con lo cual tú eres, yo siempre os digo a los Aries que sois creadores, creadores de abrir puertas por las que nadie ha pasado. Mm, ya. ¿Te ayuda esto? Sí, sí.
Yo siempre os digo a los Aries que tenéis que buscaros a alguien, a pensar en nuevas cosas. claro, nuevas cosas, sí, sí, o sea, Aries es esto, es el creador. Nuevas cosas, la típica metáfora aquella bastante antigua, que si tú vas por un camino que no has pasado nunca, es un camino nuevo para ti, pero metros adelante tuyo ves unas pisadas, obviamente no son las tuyas, porque es la primera vez que pasas por este camino, ese no es tu camino, porque ya lo ha pasado alguien antes, no es tu camino ese. Esa es la idea. Y los Aries, lo que pasa es que los Aries lo que tenéis que buscaros a alguien os termine en lo que habéis empezado. O Mm, sea, un Virgo, un Capricornio, o sea, alguien de tierra, ¿no? Que termine lo que habéis empezado, pero el Aries no ha venido a completar las cosas, ha venido a abrir. Es el primer signo, el que empieza el zodíaco desde las nieblas del invierno. O sea, desde febrero, marzo, entonces el 23 de marzo, 22, 23 de marzo, depende del año, pues aparece el nacimiento de la primavera y ese es el signo de Aries, o sea, ya está, ¿no? Es decir, Maestro, mm, cuando él habla de estudiar psicología, se podría ver ahí si a través de ese estudio y de poder ayudar a los demás, él sirve para sí mismo en el aspecto de conocerse a sí mismo a través de la ayuda hacia otros. obviamente, eso sí, Susana, gracias. Pero yo diría que esto se puede aplicar a cualquiera, No, ¿no? no, por eso digo, eso se puede aplicar a Sí. cualquiera, pero yo me refiero, eso ya lo sé, yo me refiero si en la carta ahí se puede ver, que eso es aplicable para cualquiera, sí, pero en la carta se puede ver eso, hay algo que lo manifieste o no. Los estudios de psicología, bueno, vamos, o sea, esto es un medio cielo Escorpio Sagitario con el trino del Sol. En principio, bueno, según esta carta yo diría que sí, porque como el Sol es la esencia, es el centro, por tanto, y además los estudios son de casa 9, por tanto están regidos por Venus. Casa 9 Libra, regido por Venus, contacto conjunto al Sol. También tienen que ser unos estudios que no le aburran, porque a Aries es lo peor que le puede pasar es que se aburra. No, y Ah, también quiero como que meter esto al tema porque en en bachiller perdí algunos años y no sé por qué sea, tal vez pereza o alguna vaina, pero es como que hay una iniciativa por parte mía, pero como que voy al colegio y después me termino aburriendo y no hago nada al fin. Y por eso es el problema. lo comprendo, no, no, para los Aries es un problema el colegio. Sí, pues perdí varios años por aburrimiento, la verdad es que sí. Sí, sí, o sea, es que, bueno, las cosas son como son, ¿no? Y cada signo tiene sus características. Y entonces, pues bueno, es lo que ocurre en la vida. Muchas veces tienes que aguantar, porque bueno, no hay más remedio que terminar esos estudios si quieres hacer una carrera, ¿no? Claro, Entonces, pues aquello, pues mira, invéntate lo que sea para que te distraiga, encuentra novedades dentro del estudio, o bien comparte con alguien, Marte en la 11, ¿no? Gente de medio cielo, o sea, es un poco compartir para buscar trucos, ¿eh? O sea, decir, porque estudiar así, pam, 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 eso no es para un Aries, ¿no? Tenéis que buscar maneras que os estimulen. Pero es que, bueno, no hay más remedio. Es un mundo en el que si no tienes estudios, si no tienes una carrera, pues bueno, pues lo tienes más difícil. Y si quieres tener una carrera, pues no hay más remedio que terminarla. O sea, sí, claro. porque de iniciativa seguro. Iniciativa, Aries, lo que tiene es iniciativa. Pero tiene que buscarse a alguien que le ayude a terminar las cosas. Esto sería un poco el... Sí, podría ser incluso un Libra, ¿no? O sea, un Sol en Libra, porque el Libra es el contrapunto, es el equilibrio, ¿verdad? O sea, es el opuesto de Aries, ¿no? Pero podría ser así. Sí.
No. Sí, muy bien, pues. No sé si he contestado tu pregunta, Susana. Sí, por supuesto, gracias. Claro que sí. Muy bien. ¿Tienes algo más, Julián? Mm, Aprovecha. no. Es como que la 2 es la parte de los recursos, ¿no? Y está Claro, Venus ahí. son los recursos que necesitas, no los que tienes. Ah, ya. No los que tienes. Yo he oído por ahí que se dice son los recursos que tienes. No, no, que va. Normalmente tienes todo lo que necesitas. Ojalá tuviéramos Pero todo eso lo me que... puso a pensar. Es como que ese Venus ahí atrae, sí, es como una fuerza de atracción. Y pues yo que tenga la gran cosa, no, la verdad es que no. Ni me sobra, sí, pero tampoco necesito. O sea, No, lo es que como necesitas, o sea, en realidad, pues no es de necesidad ahorita como, de lujos ni nada de eso, no. Estoy estable así, estoy bien así, sí, pero tampoco es como derrochar y ni nada de eso. Y estos eventos ahí como que rarito. pero es que esto, la casa 2, por ejemplo, para un niño de 1, 2 o 3 años, obviamente no necesita dinero, pero lo que sí que necesita, además de la leche materna o papilla o lo que sea, además de comer, necesita caricias. La casa 2 es donde pues el niño, ahí le faltaron caricias o le sobraron caricias, ¿no? Pues esto, la casa 2 es lo que cada uno necesita de forma ineludible, o sea, lo necesitas sí o sí. Otra cosa es que la tengas, ¿eh? Precisamente en la casa 2, yo que trabajo la astrología en psicoterapia, nos da muchas indicaciones de lo que el niño necesitó y no tuvo. Y precisamente en esas carencias está muchas veces problemas de autoestima o de autovaloración o este tipo de cosas. Muy bien, pues ¿quién más ahora, por favor? Maestro, Dime. solo me quedo de última porque mi carta ya me No, da si quieres, mucho. si no pregunta nadie más, por eso os pongo todas las cartas de Ah, las personas que vale. habéis estado. Si quieres, miramos la tuya, como Sí, quieras. me Pues gustaría. venga, adelante. Sí, venga. ¿Por qué no? Y si alguien quiere ver su carta, que lo diga y ya está. ¿Eh? Muy bien, pues venga, Susana, adelante. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, yo, gracias precisamente a todo lo que estoy recibiendo de usted con todos estos estudios, creo que sí he tomado conciencia de un trauma de Neptuno en la casa 3, pero me gustaría ver más. Neptuno cuadrado a Júpiter y Urano, ¿verdad? Sí, ¿qué podemos sacar Bueno, de ahí? sí, yo recuerdo que vimos lo de tu hermana, ¿no? Me parece. Sí, y me valió muchísimo, muchísimo. Me valió mucho, una barbaridad. Yo, fíjate, primero el comentario que se me viene siempre que hablamos o tenemos a Neptuno ahí Sí, es tener en cuenta que no vamos a ver nada. Perdón. Tener en cuenta que Neptuno es la niebla. Ya me conoces a veces que hablo de sí, Neptuno, ¿no? sí, está bien, está bien. O sea, a partir de ahí, es decir, mira, estoy en un bosque en invierno que no veo el bosque porque está todo cubierto de niebla, pero no tengo más remedio que ir. No tengo más remedio que, o sea, ya tengo que buscar a alguien en medio de la niebla o algo, pero partiendo de que Neptuno es un disgregador, es un efecto, tal como el arquetipo lo dice, Poseidón, ¿no? O sea, el espíritu, o el señor o el dios del mar, y el mar es
pues mira, cuando estás en la playa el mar es infinito, ¿no? Quiero decir que partiendo de que, cuidado, nos vamos a meter en la niebla, pero no tenemos más remedio que meternos, no vamos a ver. Con lo cual, pues las posibilidades son bastante importantes. Entonces, clásicamente lo que hacemos pues es, mira, Neptuno, regente de la 8 en la 3. Por tanto, hay una... Es decir, Neptuno actúa en la casa 3 por causa de la 8. Esa es la interpretación clásica de la regencia. Eso es el segundo curso que hiciste también conmigo, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo entendemos esto? Neptuno está actuando en casa 3, la casa de los hermanos, de los parientes, de lo próximo, de los vecinos, ¿no? Por causa de lo que tú necesitas compartir o tú quieres compartir con el otro. Vaya, interesante, ¿no? Esta puede ser una idea bastante, un poco para profundizar. ¿Qué tiene que ver? Es decir, ¿qué tiene que ver en el caso que hemos dicho antes tu hermana con lo que tú compartías con tu marido, por ejemplo, o antes de casarte, también tu hermana estaba ahí también, con lo que tú compartías con otro? O sea, pues ahí está un poco la exploración, ¿no? Porque esto es ilustrativo, la teoría de regencias, que, bueno, comprendo que si no se ha estudiado, pues a veces cuesta un poco. Lo que no comprendo es por qué no se estudia en las escuelas de astrología, pero bueno, esto es otra historia. Pero es esto, Neptuno, esa niebla, ese espejismo, esa percepción que puede ser lo que quieras, está actuando. Supongamos que sea con tu hermana, ¿no? Porque puede actuar con otras personas más, porque la 6 es una casa de muchas personas. Y uno, si no tiene hermanos, pues serán sus primos, sus tíos. Y si no tiene, o sea, una persona que no sabe cuál es su familia, está en alguna parte y serán sus vecinos. Eso es la casa 3, ¿no? Lo que está próximo. Entonces, para ir concretando, para ver cómo trabaja este Mercurio, cómo actúa ese Mercurio en la casa 3, vamos a buscar ejemplos, ¿no? Neptuno, perdón. Ese Neptuno en la casa 3, vamos a buscar ejemplos. Puede ser el de tu hermana o puede ser otro. Por eso digo, porque son varias personas o múltiples. Es una casa de multiplicidad de personas. Pero la casa 8 no, la casa 8 es lo que tú compartes con una sola, aunque sea una sola persona cada vez. Porque puede ser tu marido, tu socio, si tú das consultas, puede ser tu consultante, la que está ahí, o si tú tomas consultas, la casa 8 es el astrólogo, el coach, el médico, el terapeuta, ¿no? O sea, es ese que está delante de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo esto? Porque claro, finalmente ya sabes, ya empiezas a conocerme un poco en la astrología. No me valen las teorías, solo me vale lo que puedo comprobar. Yo siento que como que lo que a mí me gusta compartir y sí, de esa manera pues íntima, cercana, ¿no? Es algo como que no se ve al exterior, ¿no? Es como algo que siento dentro como o de cariño, de fusión, de una unión, ¿no? Algo que no es externo. No sé si eso cuadra un poco, ¿no? Bueno, lo que nos faltaba aquí en la interpretación es la cuadratura de Júpiter, porque Júpiter es el segundo regente de la casa 8, con lo cual aquí hay una lucha. Los dos regentes de la casa 8 están en cuadratura. Con lo cual, no sé si lo que acabas de decir de que no es externo o no quieres enseñarlo,
es una consecuencia de esta lucha. Pero luego tenemos que añadir a Urano en esta lucha, ¿no? En esta crisis, ¿no? Una crisis que está muy bien canalizada por el trino de Sol-Venus, ¿no? Sobre todo del Sol. Pero vamos a analizar por partes, ¿no? Primeramente, ese Neptuno. Neptuno, regente de la 8, tiene algo que ver lo que tú quieres compartir con el otro con la presencia de Neptuno en la 3. La 3 obviamente es tu hermana o tus vecinos o la gente. Pero entonces, ¿cómo cuadramos esta cuadratura de Júpiter? Y Júpiter es el segundo regente de la 8. También es regente de la 5. El análisis se nos escaparía hacia otro sector. También podemos incluirlo, ¿no? Pero sobre todo ese Neptuno cuadrado Júpiter, ¿qué podría dar esto, no? O sea, según tu experiencia, no hace falta que lo digas aquí, es decir, esto podemos compartirlo en privado, ¿no? Pero así, en plan teórico, este estudio yo lo haría de esta manera. O sea, seguro que Neptuno tiene algo que ver con la casa 8, porque es el regente de 8, por tanto, esas personas de tu familia, esas personas próximas que están en la casa 3, ¿qué pasa? O sea, vienen condicionadas por lo que tú compartes con tu pareja o aquella persona que está delante de ti, o sea, ese otro yo, ¿verdad? Porque la casa 7 no solamente es la pareja, ¿no? Siempre hay que ampliar los horizontes dentro de las claves de cada una de las casas, ¿no? La 3 es la comunicación próxima, la comunicación de aquí, de al lado. Por tanto, por eso son hermanos, vecinos, estudios primarios, o sea, es la comunicación, el modo de hablar así coloquialmente, ¿no? Opuesto a la casa 9, que es la comunicación trascendente. Pero la 7 es el otro, quien quiera que sea. Y la 8 es lo que el otro necesita o lo que tú estás dispuesta a compartir con el otro. Con lo cual puede ser interesante, o sea, no hace falta que profundicemos ahora porque estamos en público, simplemente yo estoy dando unas Sí, ideas, unas ¿no? directrices, sí. Exacto, ¿no? De investigación y nada más, ¿no? Pero es interesante ese juego de... Es que yo que siento como que no quiero comunicarlo verbalmente, sino a nivel de sentimiento, como que, no sé, es algo que no es visible, sino que no es visible, no se habla, no es necesario hablar. Es como que es sentirlo. Y no te dirá nada eso, no quiero comunicar con la cuadratura Júpiter más Urano en la casa 12. Yo, por mi experiencia, lo ¿Tendría que algo que he ver? visto, seguramente, yo sí lo que he visto por mi experiencia es cuando quiero comunicar algo que no lo digo verbalmente, pues lo escribo. Lo hago a través de la escritura, hacia alguien, hacia una persona, ¿no? Lo que no expreso verbalmente. Aún así me queda como una sensación de que lo que expreso no es todavía todo lo que siento. Como que no sé a lo mejor expresarlo a través de palabras. Podríamos también hacer intervenir aquí el regente de la casa 3, que es Venus en Escorpio, ¿no? Y cuando decimos Venus en Escorpio estamos contemplando, exactamente, contemplando esos 4 grandes Tela marinera. agentes en Escorpio, ¿no? Una concentración de planetas siempre supone una dificultad de deslindar la personalidad de cada uno y por tanto la personalidad y la actuación de cada uno de ellos. Aquí obviamente el Sol es el Sol, ¿no?
Pero luego tienes Venus, Saturno, regente de las 7, perdón, de las 6 y las 7, ya que es, en fin, tus limitaciones, los deberes, en fin, lo que es Saturno, ¿no? Y luego Mercurio. Un Mercurio, pues, potente también porque es el primer planeta angular, porque la casa cuarta es más expresiva que la 7. Va así en este sentido, ¿no? Hacia arriba. Marte también es angular. Y Marte, pues, es el regente de la cuarta y es el regente de todos estos, ¿no? Pero me suena un poco por lo que dices, y esto es algo que hay que, bueno, se puede profundizar, ¿no? Ah, eso, ¿no? O sea, ese no quiero verbalizar, escribirlo, probablemente hagas un puente a ese problema. Porque claro, cuando lo escribes, yo diría que interviene precisamente el regente de la casa 3, Venus en Libra, en Escorpio. Pero claro, la casa cuarta es una casa de suficiente entidad, que es la antena con la Tierra, de una casa con suficiente antena, quiero decir, es como la antena del pararrayos, ¿no? Que te comunica con tus bases, ¿no? Y la base de cualquier ser humano es el planeta, ¿no? Y ahí, pues, yo diría que sí, puedes sentirte más cómoda expresándolo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero lo que me sugiere esto es esa cuadratura de Neptuno-Júpiter, Urano, en la 12. Claro, lo que está en la 12 está oculto, no lo vemos, lo tenemos que descubrir, tenemos que ir descubriendo poco a poco, a base de tránsitos, ¿no? Lo he dicho algunas veces, ¿no? Algún tránsito, por lo que quieras, cuadratura, oposición, trino, lo que quieras, de otro planeta que vaya incidiendo ahí, ¿no? Ya sabes, la Luna pues os recorre la carta una vez al mes, el Sol una vez al año, etcétera, ¿no? Van recurriendo. Pues esa es la manera de descubrirlo, ¿no? Pero me suena un poco así, ¿no? Y además aquí hay una semi-cuadratura de Urano-Júpiter a la Luna, que es precisamente regente de la casa 12. Esta semi-cuadratura, esta casi cuadratura, tiene el problema de que no es una cuadratura, que es aquello demoledor. Rompes ahí, aquí no salimos que no encontremos una solución. No, la semicuadratura es no me atrevo a romper, pero queda ahí. Entonces es un poco corrosivo esto. Puede haber algún trabajo a hacer ahí, ¿no? Sí, Esta luna pues goza del sextil de Saturno, con lo cual pues Saturno obviamente te conecta con, aunque esté en Escorpio, te conecta con las bases también, ¿no? No sé si te he ayudado un poco. sí, pero es un trabajo que tengo que hacer y por supuesto espero y necesito su ayuda. Bueno, pues lo vemos. Mira, tú que participas ya en 3 cursos a semana, ¿no? Interpretación, psicología, iniciación. Bueno, bien, estupendo. Bueno, pues en alguno de estos 3 cursos, pues ya. Sí, porque, bueno, ponemos cartas. Como estamos en un pequeño comité, ¿no? Que nos conocemos todos, ¿no? La gente. Y además es una maravilla. Sí, además con esas ganas de ayudar, ¿no? Que mira, hoy he hecho el curso de progresiones y he puesto la carta de mi hijo, que está pasando un tema muy difícil, ¿no? Porque él es técnico de iluminación en espectáculos y conferencias y claro, es un sector que se ha quedado muerto, ¿no? Sí. Y oye, pues me han ayudado muchísimo, porque han visto cosas, claro, obviamente, pues las cartas de la familia a veces es más difícil de verlos, ¿no? Y entre todo estaba Daniel también, Marta y, y Rosa María Isaac. Estaban mirando toda una serie de cosas y dicen, hombre, mira, pero no te has dado cuenta de esto. Digo, es verdad, no me había dado cuenta que la casa 9, el segundo signo de la casa 9, ¿no? Y me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces ahora ya es cuestión de ver cómo se lo dijo a mi hijo, ¿no? Porque está pasando un momento muy mal, ¿no?
me imagino. Pero, sí, pero claro, estos grupos son muy majos, ¿no? Porque claro, obviamente intentamos ayudarnos. Yo me siento muy bien en estos grupos porque además es como que a mí personalmente es como que me siento cómoda desnudándome. Sí, sí. Lo Sí, que porque pasa que estamos entre amigos, ¿no? sí, no solamente entre amigos, no son cualquier amigos, Ah, ¿no? no, eso es verdad, sí. Son Eso amigos que es tienen ganas de aprender y de trabajar, sí. que Eso es estamos verdad, todos en lo mismo, que estamos todos en la misma búsqueda, ¿no? Y entonces eso a mí al menos me hace sentirme desinhibida y cómoda, ¿no? Pero por otro lado, a veces también pienso, jo, qué egocéntrica soy, poniendo mi carta No, una y otra vez. no, al contrario, no, porque es que cada uno puede poner las veces que quiera, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, el lunes tenemos una carta de Tony, ¿no? O sea, de otro familiar de Tony, de su Sí, clan. Pues ya está, otra y otra. Y Daniel también ha puesto, no, todo el mundo pone las suyas, claro, no, pero si eso. No tengas esa, yo te diría, no tengas esa preocupación, no, tú es con mucho gusto de poder, porque fíjate que la gente se entrega, ¿no? O sea, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿sabes? Que ya lo finalmente creo. en este mundo, ¿verdad? Sí, Como no, como no nos además, ayudamos, pues además noto que desde que empecé, pues no sé si fue en marzo o una cosa así, noto que voy sacando cosas. sí, sí. Sí, a mí me está ayudando una barbaridad todo esto. Me está ayudando una barbaridad, maestro. Y Muchísimo. además experimentas una cosa que en general no se tiene en cuenta, ¿no? Cuando alguien hace una consulta, yo tengo muchas consultas a la semana, y me da la sensación rico, pero no consigo explicarlo bien, que la carta natal es una partitura de por vida, es un libro de recurrencias, es como un diccionario, ¿no? Que lo tienes que ir mirando muchas veces y a lo mejor estás mirando un aspecto y penetras en ese aspecto y tal, muy bien, perfecto, pero al cabo de 2 meses, 3 meses o un año, pues tienes que volver a ese aspecto, ¿no? Y encuentras cosas distintas, o sea, Distintas. claro, la carta es la carta natal, el momento del nacimiento, pero claro, después de ese nacimiento, pues la persona ha ido, pues no sé si evolucionando o devolucionando, ¿verdad? O sea, Porque hay mucho que devolver al universo. ahí está, sí. Eso que decía Krishnamurti, ¿no? Cuando le pedía al maestro, ¿y yo cómo puedo evolucionar? Y él decía, ¿más ego? ¿Evolucionar a más ego? No, todo lo contrario, ustedes tienen que devolucionar, o sea, todos los condicionamientos que les han ido metiendo en la infancia, ¿no? Y Así después, es. ¿no? No, yo Y con luego, muchísimo gusto estas. y luego también hay algo muy interesante, al menos para mí, que vuelvo a oír la grabación Ujú. y ahí empiezo a ver otra cosa que no había visto antes. Exactamente, exacto. No Sí, solo en sí. el momento ocurre algo, pero luego cuando ya estás separada de ese momento y lo vuelvo a escuchar, cae algo. Dices, perfecto. Es que en la vida es una continua búsqueda y vas buscando y vas encontrando, pero como que no terminas de encontrar hasta el final, es decir, No, hasta que te mueres. Es un continuo, o sea, es que es aquello de, bueno, ya, yo ya estoy, ya lo he encontrado, y yo siempre les pregunto, ¿ya te has muerto? Me dice, no, si todavía estoy vivo. Entonces no has terminado de encontrar, porque eso es una búsqueda constante. La vida, ostras, es una yo búsqueda hasta el final. a veces me río de mí misma porque digo, Eso soy es muy una, sano. soy Muy una sano. buscadora nata y eso significa que no lo voy a encontrar porque si siempre estoy buscando Claro, es que claro. no lo voy a encontrar, ¿no? Pero da igual, no encontraré, pero encontraré el camino, ¿no?
Y bueno, ahí estoy. Esto, bueno, el otro día os expliqué, ¿no? Lo del elefante en la oscuridad. Sí, sí. Sí, ¿no? Pues es esto, ¿no? Es la verdad o la realidad es tan inmensa que cada uno de nosotros vemos una parte nada más. Pero claro, si tú estás en un lado, yo estoy en otro y el otro está en otro y compartimos esa parte, Así veremos es. más de la totalidad. Así Aparte es. más grande. El problema es que la gente piensa que ha visto lo del elefante, no ha visto la trompa y ya está. La Ya lo vio verdad todo. es la trompa. Y bueno, y ahí están las guerras, ¿no? La gente se mata por esas tonterías, ¿no? Porque ven una parte y así, esa parte la deifican, le ponen en un altar y por eso no se termina nunca la búsqueda, No. no se termina, se termina con, y ni siquiera, ¿no? O sea, los que, si creemos en otras vidas, en otras realidades y todo esto, pues después de la muerte, o sea, la muerte solamente es una puerta que abrimos y bueno, pues ya veremos lo que hay después, ¿no? Yo no me quiero hacer, o sea, especulaciones, no, después en otra vida, no sé, o sea, ya pues tengo bastante con esta, ¿no? Bueno, y también a lo mejor, pues en esa búsqueda, si uno sigue en la vida en esa búsqueda, oye, pues cabe la posibilidad que en la muerte haya una claridad mayor Sí. de esa búsqueda que uno ha tenido durante la vida. Esta vida. Absolutamente, eso es lo que decía Krishnamurti, ¿no? Y Gurdjieff también decía algo así, ¿no? Que la muerte es el gran acto de creación. Y cuando lo dijo la gente se quedó así. Pero maestro, ¿qué está diciendo? Pues sí, porque es todo lo que tú has aprendido, entonces es creación de una nueva realidad, la que sea. O sea, no, a mí no me gusta definir, porque las definiciones yo son un poco más, dijéramos, más taoísta que occidental, ¿no? El Tao es aquello de, el camino del Tao es lo inconcreto, ¿no? Lo que decía Lao Tse, ¿no? Si subes para arriba no encontrarás la cabeza, si bajas para abajo no encontrarás los pies y si vas hacia atrás no encontrarás la espalda. Es en fin, el Tao es lo inconcreto, es el esperar lo inesperable, ¿no? Y lo que decía Alan Watts, ¿no? La filosofía de la inseguridad, ¿no? ¿Por qué agarrarse a seguridades cuando el universo es un constante proceso de cambio? De cambios y de movimiento. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Si no tenéis nada más. Muchas gracias, maestro, y a todos los compañeros que todos tenéis la paciencia de escuchar. No, al contrario, no. Susana. Susana, desde luego, es que tus aportaciones son muy buenas porque es aquello ese Escorpio, ese militar profundo, ¿no? Porque cuando a veces hablas me sugiere una de las las características de Escorpio, que es el CSI, es la policía científica, que se mete precisamente donde hay pistas, que es en las alcantarillas, porque fuera en la calle no, porque se ha limpiado. Donde todo huele mal. Ya, pero es igual. O sea, pero allí es donde hay pistas, allí es donde hay que buscar. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Gracias a todas y a todos. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Buena semana. Gracias y buena semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Julia, chao.